Bueno, el caso del oleoducto norte de nuestro país sigue en compás de espera y compás de tensión, podríamos decir, porque las comunidades han amenazado incluso con medidas de fuerza adicionales. Como sabemos, pues no se ha permitido que los técnicos puedan ingresar a reparar los daños, ¿no?, que se habían visto, y es preocupante lo que ocurre en esta zona del país. En cualquier momento nos vamos a enlazar, me parece, con el gobernador regional de Loreto. También les comento que hoy día hemos también visto cómo se va desarrollando y calentándose el debate en la Comisión de Constitución a propósito de un punto crucial de la reforma política que por supuesto está comprometida en el voto de confianza que el Congreso le otorgó al gabinete de Salvador del Solar. Estamos hablando del tema de la democracia interna, de la democracia partidaria. Los partidos, vamos a llamarlo así, tradicionales, se están oponiendo a la propuesta del Ejecutivo en el sentido que las elecciones sean primarias, abiertas y obligatorias, es decir, que todo ciudadano inscrito en el padrón electoral pueda ser incluido y pueda ir a votar y tenga que ir a votar de alguna manera por el partido de su preferencia en elecciones que van a ser en una sola fecha. Esto todavía, ¿perdón? Vamos a regresar en cualquier momento con este tema, pero vamos a enlazarnos con el gobernador de Loreto, como les comentaba, Elisban Ochoa, a quien le damos las gracias por este contacto telefónico. Gobernador, ¿qué nos puede, por favor, adelantar y actualizar de lo que está ocurriendo con el oleoducto? Buenas noches. Buenas noches, señor Chávez. Un gusto de poder saludar a toda la población peruana. Lo escuchamos. Y mire, lo que pasa en esta zona de Saramiriza es bastante preocupante y lamentable, ¿no? Hay un derrame que se dio del oleoducto y eso ya ha llegado hasta el río Marañón y ha perjudicado a varias comunidades y es imposible que tomen esa agua y ya tienen algunos problemas de salud, la población, sobre todo infantil. Y ese tema se está tratando, estamos nosotros desde el gobierno regional a través de salud y a través de la propia gerencia de asuntos indígenas, coordinando permanentemente con la población para ver de qué manera podemos ir ayudando. Pero hay un hecho preocupante, ¿no?, que ha hecho que esto se haya magnificado, porque la propia población en algún momento ha prohibido el ingreso a los de Petroperú para que puedan hacer el trabajo de resanación y el acomodo de las grapas a la tubería, y eso ha causado mayor cantidad de derrame y eso hoy está perjudicando a la población. Es gravísimo, pero Petroperú, gobernador Ochoa, directamente ya califica esta situación de extorsión. ¿Qué es lo que finalmente reclaman las comunidades? Porque, claro, aquí es un tema complejo porque no se sabe muy bien cuáles son los responsables por lo que parece ser pues un atentado más, un sabotaje más contra el oleoducto, porque claro, podríamos decir que esto contamina, evidentemente contamina, pero porque están tajando precisamente el ducto y ahora no dejan ingresar a los técnicos. Hace algunos días la señora Beatriz Albajar de Petroperú nos comentaba que ellos están demandando, entre otras cosas, que se les dé unos puestos de trabajo que en realidad pues no se les puede dar en la medida que, como repito, son demandas técnicas complejas de repente para ciertos profesionales. ¿Qué nos puede decir al respecto sobre lo que finalmente ellos exigen? Sí, mira, eso es cierto. En realidad aquí hay un problema muy complejo, como usted mismo lo califica. Ya no es un problema de hoy, sino es un problema desde hace muchos años. Yo diría que la estrategia del gobierno nacional ha sido la equivocada en tratar estos problemas, porque el propio gobierno y la empresa misma de Petroperú o las otras empresas operadoras, en el caso de en las zonas petroleras, los problemas de contaminación, de derrames y otro tipo de actividades han ido solucionando con dinero. Y eso definitivamente hoy está saliendo y la población lo que exige en realidad muchas cosas, pero también dinero, también trabajo directamente,
y como usted ha señalado, es una especie de condicionamiento. Si no me das lo que te estoy proponiendo, definitivamente aquí no me entras. Parece un territorio liberado. Entonces el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y una posición firme, sin que eso signifique agresión a los moradores de esa zona, pero tiene que haber, yo creo, una posición firme que permita que se tome las medidas del caso para arreglar los desperfectos que hay en la tubería, pero también Petroperú y el propio Estado tienen que entender que esa tubería tiene como 45 años y es necesario cambiarla, porque si no este problema va a continuar o por accidente o por provocación, en algunos casos habrá derrames, y eso definitivamente, si no se toman cartas en el asunto, va a perjudicar a todo el país, porque ya son tomas permanentes, hay acciones de lucha permanente, y el gobierno definitivamente tiene que asumir responsabilidades. Si no, esto no va a tener forma de darse solución. Muy compleja, así es, muy compleja la situación que usted nos describe, gobernador Elisban Ochoa. Gracias por esta intervención. Esperemos, hacemos votos porque la situación se vaya tranquilizando y, en principio, como usted mismo lo reclama, que se restituya el principio, repito, de autoridad. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala. Como sabemos, en los últimos días se discute este nuevo hallazgo, esta nueva filtración de documentos que determinaría que se realizaron pagos ilícitos por el proyecto del gasoducto, más de $3 millones que no habrían sido confesados por Odebrecht. Ya volvemos. Y regresamos. Estamos con Wilfredo Pedraza, abogado del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, para, comenzar hablando. Doctor Pedraza, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Para, primero, la noticia que por estos días ha movido toda la situación del caso Odebrecht, que es la aparición, la filtración por el lado de Ecuador, nada menos, prensa ecuatoriana, de unos registros de pago del sistema Drowsys. Es uno de los dos sistemas encriptados que utilizaba Odebrecht. El otro era MyWebDay, este es Drowsys, que dan cuenta de pagos, supuestos pagos, entre septiembre y noviembre del año 2014, que suman $3.070.000. Son 17 pagos relacionados con el gasoducto sur andino. Esto cuando, como sabemos, el gasoducto se había licitado, me parece, en junio del 2014, ¿no? Es decir, unos 3 meses después comienzan estos pagos a lo largo de 2 o 3, con varios de lo que se llaman codinomes, ¿no? O sea, códigos de gente que habría resultado beneficiada. Me imagino que usted ha conversado con Ollanta Humala y Nadine Heredia de esta revelación. ¿Qué es lo que le han dicho? En principio, la mayor tranquilidad posible respecto a esos temas. Nosotros tenemos la certeza, así lo ha expresado el expresidente Humala, que por supuesto él no ha estado vinculado a ningún tema irregular vinculado con gasoducto, tampoco su esposa Nadine Heredia. De manera tal que, como principio, la mayor tranquilidad. Y en segundo lugar, como ha ocurrido siempre, nosotros somos partidarios de que cualquier tema donde haya duda vinculado con el uso de recursos públicos o privados, vinculado a obra pública, pues se investigue y se investigue y se sancione. A nosotros no nos mueve en lo más mínimo este tema así. Tenemos la tranquilidad de que luego de año y medio de investigación en Fiscalía no haya ninguna evidencia de un tema de corrupción vinculado con gasoducto. Esta nueva información veremos qué tan cierta es. Odebrecht lo ha desmentido, ha dicho que son pagos en efecto, pero realizados a empresas privadas que no tienen que ver con corrupción, de manera tal que nosotros con mucha tranquilidad y que la investigación continúe. ¿Ya reconoce su estrategia de defensa la entrada de los $3 millones no. Ordenados, se supone, por el propio Partido de Trabajadores, o más aún, más concretamente, por el señor Lula da Silva?
No, ni el presidente Humala, ni su esposa, ni el nacionalismo ha recibido dinero de Odebrecht, pero sin embargo, en el marco de lo que viene en nuestra defensa en el futuro, habiendo ya una acusación bastante clara respecto al tema central del fiscal Juárez, que sí hubo entrega, la discusión la vamos a centrar en si los aportes para campaña constituyen o no delito de lavado de activos. Entonces, la verdad es que es un poco gaseoso entrar a si se entregó o no se entregó. Si el fiscal estima que sí, bueno, sobre esa hipótesis, decimos que no, pero sobre esa hipótesis trabajaremos si existe o no en la legislación lavado de activos. ¿Y no sería mejor decir que sí, para empezar? Es decir, usted me va a decir no tenemos por qué aceptar algo que no se dio, pero los testimonios son de tal contundencia pues que complican, ¿no?, la situación. Pero en realidad se trata solo, Enrique, del testimonio de Barata y de un testimonio, digamos, variopinto, porque en su primera declaración dijo 1 millón, en la segunda dijo 2 millones, certeza de en qué momento y cuánto y de qué formas no la tiene, no hay ruta de dinero, no hay offshore, no hay grandes montos de dinero en el tema, de manera tal que, pero de nuevo, nosotros vamos a trabajar el tema del lavado y en este asunto tenemos claridad absoluta, diría, acompañados por la doctrina internacional, por la legislación interna, por el apoyo, digamos, concordante con la mayoría de juristas que trabajan en el tema, que lavado de activos significa recibir dinero ilegal, meterlo al sistema financiero y en algún momento retornar al propietario del dinero. Esa última fase que supone el retorno del dinero ya limpio al titular de ese dinero, en este caso ciertamente no existe. Acá el lavado de activos pues está precisamente en la acusación que se hizo el 7 de mayo, es lavado de activos en criminalidad organizada. Al señor Humala se le suman 20 años, la gente se pregunta por qué más unos que otros, pero es la sumatoria de los cargos, y a Nadine Heredia 26, porque se le atribuye el tema de la compra de propiedades, pues, ¿no? Pero por entonces se le suma, se supone, compra de propiedades con esta plata que tendría origen ilegal, ¿verdad? Esa es un poco la hipótesis. Por una interpretación, diríamos, arbitraria, que nosotros obviamente la estamos cuestionando. En el caso de Nadine Heredia, el fiscal dice dinero de Venezuela del año 2006, dinero y luego compra de un inmueble y una empresa, y luego dinero de Odebrecht, entonces 3 actos, 3 penas diferentes. A ver, el tema de Venezuela, por ejemplo, nos parece una barbaridad que en estos tiempos un fiscal nos acuse y sume penas de 10 años para el presidente Humala y para su esposa, porque dice que Chávez sustrajo dinero del Tesoro Público de Venezuela y le entregó al nacionalismo, y entonces, bueno, como hipótesis de trabajo puede estar bien, pero el tema es cómo pruebe el fiscal ese asunto. Y no aporta absolutamente nada. Pero en el caso de Odebrecht pues sí es más complicado, porque sí existe el testimonio, sí existe además la discusión, incluso el propio Barata dice a él no le gustaba a Ollanta Humala y Nadine Heredia, lo presionan para que se dé porque es una orden política que es la planilla del Partido de los Trabajadores, que puede jugar incluso a favor de Humala esa parte, ¿no? Porque claro, no estaría tan directamente relacionado a una coima, ¿no? Porque no es plata de la propia empresa, si se quiere, sino de la planilla, de la famosa planilla que manejaba Palocci, ¿no?, que era la del Partido de los Trabajadores, en fin. Pero en el caso pues de Odebrecht, la cosa sí está más clara, y el hecho es que la señora, bueno, gastó buena plata, ¿no? Gastó buena plata la señora Nadine Heredia. Eso es un decir, porque la compra del inmueble ocurre el año 2007. Vale $240.000, no vale $5 millones. $240.000 pagados con un aporte inicial y luego un préstamo bancario que en el tiempo se ha ido cancelando. En realidad, grandes montos de dinero no existen. Y si se tratase solo del tema de Odebrecht, eso es 2011. Después de 2011 no hay compra de ningún bien. Es un tema vinculado estrictamente a campaña. Y por tanto, nosotros nos vamos a estar muy interesados en saber cómo el fiscal va a acreditar ante el juez si Venezuela nos dio dinero y con ese dinero se compró bienes. Sí, la verdad, eso no existe. Si se aterriza el tema del gasoducto, se complica la situación de los Humalas, ¿no? Porque ahí estaríamos hablando de una posible
coima, ¿no?, que tiene que ver ya con funcionarios en el poder. Tú lo dices, de una posible, eso en términos periodísticos me parece bien como hipótesis, pero al final una especulación. Como abogado me toca evaluar los documentos, las pruebas, los indicios que estén en el expediente. Y respecto al expediente, en el caso de lavado no existe una línea vinculada con gasoducto. Y en la investigación en gasoducto tampoco, porque la verdad es que nadie vincula al presidente Humala con este tema, nadie vincula a la señora Heredia con este tema. Se discute, hasta ahora ya ha pasado año y medio y así Bien. será. Vamos a ir a una pausa. Yo quiero, porque precisamente vamos a conversar sobre el tema de si va a ser ilegal o no el tema de aporte de campaña, porque incluso creo que tiene que ver con la casación de Keiko Fujimori que se va a discutir este viernes por el lado de la Corte Suprema. Volvemos con más. En los 2 minutos que nos quedan, Wilfredo Pedraza, a ver, ahora mismo hay varios sectores que están reclamando que se haga público el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Señor Nakazaki, que entiendo también trabaja en la defensa de Ollanta Humala y Nadine Heredia, está reclamando que el acuerdo se integre a las acusaciones fiscales, a los casos, ¿no? Él también ve el caso de Kuczynski. La parte resolutiva, que es la que conocemos, a mí me llamó la atención, es que acusa pues a los brasileños, luego les da la exención de pena como corresponde en la colaboración eficaz, pero no los acusa de organización criminal ni de lavado de activos, los acusa de colusión por estas obras en las cuales ellos reconocen que hubo sobornos. Ellos no reconocen sobornos en el caso de Humala, por ejemplo. No, ni en el caso de Keiko Fujimori, para hablar ellos no reconocen como un tema ilegal los el tema de los aportes de campaña. Entonces, ¿cómo tú puedes, por un lado, acusar, como es el caso de Humala, en esencia por esto, claro, por lavar plata, lo que quieras, pero en esencia por plata que viene por aportes de campañas, pero no a los corruptores? ¿Cómo es esa figura? Bueno, sin duda es una enorme contradicción de la Fiscalía. Por eso, precisamente, es que en el acuerdo no se incluye ningún tema vinculado con aportes para campaña, porque no tendrían cómo justificarlo. Hoy tienen más claro, y nosotros también, que en Brasil, por ejemplo, finalmente, después de algunos años, todo aquel tema vinculado con aportes para campaña está pasando a la justicia electoral, que es justicia penal también, pero electoral finalmente. Solo se justifica y actúa la justicia común en asuntos vinculados con sobornos, colusión, etcétera. De manera tal que, porque Brasil tiene el delito de aporte ilegal para una campaña política, en nuestro caso no. Nosotros tenemos que trabajar aquí en el ámbito de la justicia electoral, que es un tema administrativo, y no como hoy estamos todos los partidos políticos imputados por lavado de activos por un tema vinculado con campaña política. Se nos terminó el tiempo. El viernes se discute la casación de Keiko Fujimori y ella en realidad está presa, en resumen, por obstaculizar la investigación. Esa es la razón Pero el principal. fondo del delito es el mismo que usted está diciendo. Sí, casi que Ollanta y Keiko podrían compartir argumento de defensa. Cuando se trata del aporte, sí, hay matices diversos. Nosotros comenzamos el día lunes, la etapa intermedia, una etapa importante. Ojalá podamos ver a un juez, Concepción Carhuancho, más independiente de la etapa que ya hemos visto. En este modelo procesal es fundamental que el fiscal y defensa tengan un árbitro, como el fútbol de ahora. Alguien, sin embargo, que sea garantista, que juegue neutro, y la verdad tenemos dudas de esas circunstancias. Se verá entonces usted las caras con el fiscal Germán Juárez este lunes. Y con el juez a partir del día lunes. Y con el juez Richard Concepción Carhuancho. Gracias, Wilfredo Pedraza, por a acompañarnos, ¿no?, en este debate que todos seguimos entendiendo y que por supuesto seguirá desarrollándose. Regresamos al fútbol, regresamos con Lucho Trizano. Sigan ustedes en la programación de TV Perú. Nos reencontramos mañana con más. Buenas noches.